Buenas tardes. Le pido a Dios que esté con nosotros y nos guíe en el tema que vamos a analizar. Vamos a dedicar en este tema, o vamos a dedicar este tema para analizar algo acerca del árbol de la vida. El árbol de la vida era uno de los dos árboles mencionados por su nombre que estaban en el jardín del Edén. La primera mención bíblica del árbol de la vida es la que está escrita en Génesis capítulo 2 y versículo 9. Dice allí, Dios el Eterno había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que esta es la primera mención bíblica que hay acerca del árbol de la vida. Me llama la atención la palabra también, porque lo que está diciendo es que cuando Dios creó el mundo, creó los árboles que eran útiles y que eran buenos, pero que además de esos árboles, situó en el medio del Edén a un árbol que le llamó el árbol de la vida. También habla de otro árbol que había en el Edén, que Dios plantó y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. He oído a alguien decir que estos árboles no existieron, que eran símbolos de otras cosas, de otras luchas y otras cosas. No voy a meterme en lo que esa persona dijo. Lo que estoy diciendo es que estamos siguiendo lo que la Biblia dice. Ya dijimos que era nuestro GPS. Estamos siguiendo lo que la Biblia dice y la Biblia menciona al árbol de la vida en una forma definida. Y cada vez que se menciona acerca del árbol de la vida, lo menciona con esta misma declaración, el árbol de la vida, señalando que era un solo árbol. Porque si hubiera sido más de un árbol, hubiera dicho la Biblia un árbol de la vida. Pero como que lo menciona como el árbol de la vida, pues cada vez que habla acerca de esto es el mismo árbol. Yo he encontrado en la Biblia 4 lugares donde se menciona específicamente el árbol de la vida. La otra cuestión difícil quizá de entender, de analizar uno, es esta expresión, el árbol de la vida. O sea, que este árbol tendría la facultad de alargar la vida de la persona que lo comiera. Yo no puedo ponerme ahora a decir que eso está mal, porque como comer un árbol le va a alargar la vida a una persona o va a hacer que no muera. Yo sé que la vida existe en el universo, por lo tanto en nuestra tierra, por lo tanto en uno mismo, porque es Dios el que da la vida, no un árbol. Pero si Dios en su sabiduría, en lo que Él quiso, puso ese árbol con esas características, Él es Dios, es soberano y hace lo que entiende que debe hacer. El caso es que la Biblia se menciona el árbol de la vida en una forma específica. El segundo lugar donde yo encuentro la expresión el árbol de la vida está escrita en el mismo libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22. Allí dice, Dios el Eterno dijo,
Ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así, evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, lo que se está diciendo aquí es que Dios iba a impedir que el hombre pudiera tener acceso al árbol de la vida y comiera. El árbol de la vida estaba en el medio del jardín del Edén. Cuando el pecado entró a la tierra, el pecado no afectó al jardín del Edén. Dios sacó al ser humano del Edén, eso es lo que dice la Biblia, y puso una espada de fuego que se revolvía, eso lo que veía en el hombre es una espada de fuego que se revolvía por todas partes e impedía que el ser humano entrara al Edén. Que esa espada de fuego fuera una espada de fuego, fueran los ángeles de Dios que cuidaba. El caso es que Dios cuidaba que el hombre no entrara al jardín del Edén, porque ese lugar Dios lo preservó tal y como lo había creado. El pecado no lo afectó. Después de esa declaración bíblica acerca de el árbol de la vida, el próximo lugar donde aparece nuevamente la declaración del árbol de la vida está en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7. Y este texto dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vuelve a mencionarse el árbol de la vida. Es el mismo árbol porque dice el árbol de la vida. Repito, si fuera otro árbol podía decir y había un árbol de la vida, pero al decir el árbol de la vida, repito, esto está diciendo que es el mismo árbol. Pero ahora encontramos que ese árbol de la vida no está en el Edén en la tierra, sino que está en el paraíso de Dios. Quiere decir que está en el lugar donde nosotros le llamamos el tercer cielo. Fue trasladado de la tierra al paraíso, al lugar donde Dios está. La pregunta es esta: ¿cómo llegó allí? Cuando Dios llevó al Edén con el árbol de la vida y lo puso en el paraíso. No hay una declaración bíblica que diga en este momento o en tal ocasión Dios sacó el Edén de la tierra y lo llevó al cielo. No existe esa declaración bíblica. Pero tenemos que creer que está en el cielo porque la Biblia lo dice. De alguna manera se trasladó de esta tierra al cielo. Y hay una cosa lógica de alguna manera: quien lo trasladó fue quien lo creó, fue el mismo Dios el que trasladó al jardín del Edén al cielo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? La Biblia no lo dice. Les dije en un tema anterior, cuando les estuve aconsejando a los predicadores, que se debe predicar la palabra de Dios, no Elena White dice, sino lo que Dios dice. Y les dije también que cuando se menciona a Elena White, debe demostrarse por la Biblia que lo que ella está diciendo está de acuerdo con la Biblia. Ahora,
Yo les voy a mencionar una declaración que hizo Elena White. Está escrita en el libro Hogar Cristiano en la página 489. Allí dice que en el diluvio Dios trasladó el Edén para el cielo, para el paraíso. Si yo me pusiera ahora a analizar en qué momento de la historia de este mundo era el momento propicio, adecuado para trasladar el Edén al cielo, y analizando lo que la Biblia dice, yo diría fue en el momento del diluvio. ¿Por qué? Después del diluvio, la Biblia no menciona esto ni menciona más el Edén tampoco. Bueno, menciona el Edén en otra forma hablando de temas, pero no presentando esto del árbol de la vida. Pero cuando el diluvio vino a la tierra, el Edén estaba en la tierra todavía. Después que el diluvio vino, la faz de la tierra cambió. La tierra cambió. El diluvio no se encontró más en la tierra. No fue destruido por el diluvio. Tan severo fue el diluvio que cambió hasta el clima de la tierra, cambió el paisaje de la tierra, cambió la configuración de la tierra. Después de, del diluvio, la tierra seguía siendo maravillosa, seguía siendo hermosa, seguía siendo bella, pero era distinta. Ahora, el caso está que tenemos al árbol de la vida en el paraíso de Dios, pero vamos a leer en la Biblia la última declaración acerca del árbol de la vida, el último texto que habla acerca del árbol de la vida. Y esa declaración está en Génesis capítulo 22. Está en Génesis capítulo 22 y en el texto 2 dice, en medio de la plaza de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, cada mes da su fruto y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Así que en medio de la plaza, en medio de la Nueva Jerusalén, estaba el árbol de la vida. Si está en medio de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, de la plaza de la Nueva Jerusalén, encontramos que otra vez el árbol de la vida está en la tierra. Ya no está en el paraíso de Dios, está en la tierra. Pero la Biblia enseña que la Nueva Jerusalén, Dios la trajo del cielo a la tierra. Y el análisis es el siguiente. Si el árbol de la vida estaba en el medio del Edén y ahora el árbol de la vida está en el medio de la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios y del Cordero, ¿qué quiere decir eso? El Edén no fue contaminado por el pecado y Dios lo llevó al cielo. Ahora lo trae a la tierra para el ser humano, porque Dios hizo el Edén para el ser humano. Lo único es que está transformado en una gran ciudad. De alguna manera, Dios hizo que la Nueva Jerusalén estuviera edificada sobre el Edén y el Edén vino a la tierra y es la capital que tendremos los redimidos en el reino de Dios. Es como que Dios tenía el propósito que esta tierra fuera el lugar donde el ser humano viviera. Dios aseguró un lugar de esta tierra creado en la creación
lo preservó del pecado y lo conservó para dárnoslo a nosotros, los seres humanos, de nuevo, pero ahora transformado en una nueva, en una cosa nueva, en un lugar especial nuevo. Yo recuerdo ahora las palabras de Jesús cuando dijo que Él se iba, que iba a preparar lugar para nosotros y que volvería para estar con nosotros. El árbol de la vida, para mí, es una declaración bíblica y por eso es que aparece el árbol de la vida, que Dios ama al hombre, que lo hizo por amor y que Dios está seguro, estaba seguro, porque Él conoce el fin desde el principio, que su decisión y su voluntad de crear al hombre y ponerlo en esta tierra era algo que se iba a lograr, porque Dios no creó esta tierra en vano. Dios la creó para que fuera habitada. De esto hablaremos después en otro tema. Pero no que fuera habitada por seres humanos que morían, pecadores que hoy estaban y mañana no, sino que fuera habitado por los seres humanos que vivirían para siempre. Es más, y solo lo voy a decir aquí, esto porque esto lo guardo para decirlo en otro momento. Dios también sabía y tenía el propósito de que Él, su gobierno, estarían en esta tierra. Por eso dice que el trono de Dios y del Cordero estaban en esta tierra. Nosotros somos fruto del amor y del cuidado de Dios. Y cuando analizamos acerca del árbol de la vida y del Edén, vemos la garantía que Dios nos ama y que Dios hizo al ser humano en una forma especial. Tengo otras cosas que decir, pero en otros temas. Ahora, lo que quiero es alabar a Dios, alabarle y reconocer su amor, reconocer lo que ha hecho por nosotros, reconocerle también que Cristo, su Hijo, es nuestro Salvador y nuestro Redentor, porque vino a esta tierra a morir por nosotros y por Él nosotros somos vencedores, somos victoriosos. Le pido a Dios que dé su bendición a estas palabras que he compartido con ustedes, que nos dé su bendición en nuestra vida y nos vemos nuevamente en el próximo tema.